Algo está cambiando en Roma, y quienes conocen la liturgia lo han comprendido inmediatamente. En el discurso de ayer, León XIV insinuó, sin decirlo nunca abiertamente, una posición que podría reabrir una cuestión cerrada demasiado apresuradamente, la del rito antiguo. Un detalle, una frase, un tono, y el mundo tradicionalista empezó a escuchar. Quédate hasta el final. Algunas palabras no se dicen por casualidad. El reciente discurso del Papa León XIV durante el Jubileo de las Iglesias Orientales ha encendido un rayo de esperanza en aquellos católicos que, durante años, han experimentado dolorosamente la marginación de la misa tradicional en latín. Sus palabras, imbuidas de estima por la belleza y el misterio de las liturgias orientales, resonaron con una fuerza que muchos no dudan en leer como un posible cambio de dirección respecto a la línea impuesta por el Papa Francisco. No es ningún secreto que, desde julio del año 2021, con la promulgación de la Traditionis Custodes, los fieles vinculados al Vetus Ordo han vivido un periodo de auténtica persecución litúrgica. La obligación de utilizar exclusivamente los libros promulgados por el Papa Pablo VI y el Papa Juan Pablo II impuso una rígida uniformidad, apagando las esperanzas de quienes veían en la reforma de Benedicto XVI un paso hacia la reconciliación de las dos formas del rito romano. En este contexto, la intervención de León XIV aparece como una señal contracorriente. No habló directamente de la misa tridentina, pero lo hizo indirectamente, a través del lenguaje de la tradición, de la belleza no manipulada, del misterio como elemento central de la experiencia litúrgica. Bastó muy poco, unas pocas palabras cuidadosamente escogidas, una cita precisa de León XIII, un tono cálido y no ideológico, para que el mensaje llegara alto y claro a quienes, durante años, han estado esperando no una revolución, sino simplemente justicia. La liturgia, parece decir León XIV, no es un instrumento que hay que controlar, sino un legado que hay que salvaguardar. Y esta sencilla intuición, tan evidente y sin embargo tan descuidada en estos últimos años, ha tenido el efecto de una conmoción entre los fieles más apegados a la forma tradicional de culto. Entre los pasajes más comentados del discurso de León XIV está sin duda aquel en el que el pontífice se detiene en la necesidad de recuperar el sentido del misterio, una dimensión que, dice, sigue viva en las liturgias orientales. Pero es precisamente esta llamada, tan sencilla y al mismo tiempo tan revolucionaria en el actual contexto litúrgico, la que ha dado en el blanco. La liturgia, afirmó el Papa, debe involucrar a toda la persona, cuerpo, espíritu, intelecto y afectos. Debe cantar la belleza de la salvación y suscitar asombro ante cómo la majestad de Dios abraza nuestra fragilidad humana. Palabras que parecen venir de otro tiempo, casi un eco olvidado de los grandes textos litúrgicos del pasado, hoy a menudo dejados de lado en favor de una simplificación que ha dejado el alma con las manos vacías. No es solo una cuestión de sensibilidad estética, es teología encarnada, porque donde se disminuye el misterio, donde se explica el simbolismo hasta el agotamiento, donde se comprime el ritual en nombre de la eficiencia, allí se pierde el sentido de lo sagrado. Y esta pérdida, ahora evidente en muchas liturgias occidentales, es exactamente lo que León XIV parece querer contrarrestar. La referencia a las liturgias que siguen usando el lenguaje del Señor Jesús es otra señal que no ha pasado desapercibida. Es un elogio implícito de la fidelidad a la lengua sagrada, al uso litúrgico no domesticado, a la conservación de una forma que no se doblega a las modas del momento. Los santos lo han sabido siempre. Una liturgia bella, ordenada, llena de silencio y de cantos, puede llevar el alma al arrepentimiento y a la adoración.
En una época en la que la liturgia a menudo se reduce a un acontecimiento comunitario o a un entretenimiento espiritual, estas palabras adquieren el peso de una denuncia y la fuerza de una profecía. Es evidente que, aunque no sea pronunciada, la misa tradicional en latín flota como un huésped de piedra en el discurso de León XIV. En efecto, ¿por qué hay que celebrar el misterio oriental, mientras que el latino todavía hoy, en muchos lugares, se ve sofocado por permisos revocables, misas clandestinas y comunidades divididas? El paralelismo es inevitable. La liturgia tradicional romana, como la oriental, tiene una historia secular, es fruto de un desarrollo orgánico, habla un lenguaje sagrado y celebra con gestos llenos de significado. Esto también, como señaló el liturgista Peter Kwasniewski en declaraciones recogidas por LifeSite News, involucra el simbolismo, la belleza y el valor normativo de la tradición. Si en uno se reconocen y elogian estas cualidades, ¿por qué se siguen negando en el otro? La pregunta arde en los labios de muchos fieles que, cansados de justificar su fidelidad a la tradición, esperan ahora que palabras tan solemnes sean seguidas de acciones concretas. Kwasniewski expresó claramente un pensamiento que desde hace tiempo se ha ido infiltrando en el mundo tradicionalista. Quien tenga una visión coherente de la liturgia no puede dejar de ver en el rito tridentino un tesoro por recuperar, no un problema por controlar. A la expectación se suman los rumores, cada vez más insistentes, de que el propio León XIV, en tiempos insospechados y mucho antes de su elección al trono de Pedro, celebró la misa según el rito tradicional latino. Todavía no ha llegado ninguna confirmación oficial del Vaticano, pero según informa LifeSite News, hay testimonios no aislados que indican cómo, en los años pasados en la curia, el entonces cardenal tuvo una relación no marginal con el Vetus Ordo. De confirmarse, se trataría de un detalle nada secundario, no de una simple simpatía, sino de una familiaridad concreta con el rito que muchos, todavía hoy, deben experimentar en la sombra y en medio de 1000 obstáculos. Y si esto se confirmara, cambiaría el panorama, porque un papa que ha conocido desde dentro la fuerza transformadora de la misa tridentina no puede ignorar por mucho tiempo las peticiones de quienes la experimentan como fuente de gracia y no como obstáculo para la comunión. Sería la primera vez, después de décadas, que en el trono de Pedro se sentara un pontífice capaz de mirar la tradición no con sospecha o tolerancia, sino con auténtica paternidad. Las palabras han sido dichas, las señales enviadas. Ahora solo queda esperar. Si León XIV conoce realmente y ama la liturgia tradicional, pronto se verá en los hechos. El mundo católico sigue esperando, y esta vez, con esperanza. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta. Amén. Que Dios te bendiga.